Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, para el vídeo de hoy vamos a ir con un mogollón de noticias, pero sin embargo, el saludo inicial básicamente de despedida va para una compañía muy especial para muchos, la cual pues no está pasando por sus mejores momentos. Empezaremos el vídeo con ella, pero quien sí está pasando por sus mejores momentos es precisamente la compañía que desarrolla el videojuego que os he estado dejando en pantalla en este inicio, Subnautica 2, título que ha vendido entre 4 y 5 millones de copias estando en acceso anticipado. 4 o 5 millones. Es una auténtica barbaridad. Y eso que es un videojuego que no se lanza en más plataformas aparte de Xbox dentro del panorama de consolas, que está en el Game Pass tanto de PC como de consola, y sin embargo, madre mía, la arrasada que acaba de meter. Es una auténtica bestialidad. O sea, esto no es nada habitual dentro de la industria, pero vamos, imaginaros cuando el videojuego llega al final de su acceso, que será de aquí a un par de años. Y hablando de finales, ¿podríamos estar ante el final de Bungie? Yo eso todavía lo veo un poco lejos, pero sin embargo, de lo que sí es el final es de Destiny 2. Lo han anunciado oficialmente. Llega el último contenido para este videojuego, un título que ha durado un mogollón de años, de una manera bastante meritoria, todo se ha dicho. En esta industria durar tantos años es bastante complicado, aunque bien es cierto que los últimos 3 o 4 no han sido precisamente los mejores. El videojuego estaba en una decadencia y de una capa caída terrible. La comunidad no estaba nada contenta, incluso los usuarios más fieles que se han mantenido jugando durante todo este tiempo, básicamente lo hacían por una inercia y por el amor que tienen también muchas veces hacia compañías como esta, que nos ha traído videojuegos absolutamente legendarios, entre otros precisamente el propio Destiny 2, que cabe decir que aunque no sea del gusto de todo el mundo, es un videojuego que ha sido pues historia de los videojuegos. Muy pocos han alcanzado lo que alcanzó este título. Pues la cuestión es esa, que se acabó este videojuego. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que viene? Pues ojo, porque hay información por parte del medio Bloomberg. Y a mí es una información que me ha dejado temblando, porque alguno puede pensar que Destiny 2 llega a su fin porque lanzarán la tercera entrega. Y este medio de comunicación lo que nos dice es que Destiny 3 no está en producción activa. El videojuego ahora mismo no se está realizando. Hay un proyecto, hay una idea y también otros videojuegos más pequeños dentro de la compañía que todavía no han sido aprobados. Es decir, ni siquiera tienen la aprobación. De aquí a que lo aprueben y que salga, pasarían muchísimos años. Hasta entonces, ¿de qué va a vivir esta compañía? Ni más ni menos que de Marathon. Ese será el videojuego que lo lleve absolutamente todo por delante, con lo cual, pues obviamente todo el equipo dedicado a Destiny o se traslada allí o será despedido. A ver, la situación es esta. A nivel informativo lo que puedo aportaros es esto. A partir de aquí mi opinión. Yo digo ya que para los que quieran positivismo no la van a encontrar. Estamos hablando de que lo único que va a sustentar este estudio es que se compren este nuevo contenido de Destiny y luego a partir de ahí se vayan a Marathon. Ya me diréis ahora mismo Marathon cómo está en cuanto a situación de jugadores y todo eso. Su mayor público está en el mundo del PC y en PC por lo visto la cosa está en un pico máximo de 10.000 jugadores simultáneos diarios. Eso pues de momento te da para que el videojuego siga activo, pero en el largo plazo desde luego el panorama no pinta muy alentador. A día de hoy, para que os hagáis una idea, hay muchos tramos donde Destiny 2 tiene más jugadores activos que este nuevo videojuego y entiendo que muchos acabarán rebotados ahí, pero es que no es la misma clase de títulos, son cosas completamente distintas y claro,
Si tú de verdad quieres sobrevivir con Marathon, a ese videojuego le tienes que dar una cantidad de contenido y sobre todo una calidad de contenido para medio y largos plazos increíble. Y no tiene pinta de lo que sea lo que están haciendo precisamente, porque uno de los mayores pecados que ha cometido este desarrollador precisamente es que tarda mucho en sacar un contenido interesante y que a veces la gente espera bastantes meses para un nuevo contenido y resulta que es un contenido decepcionante, porque prefieren partirlo en varios meses, te lo van sacando más poco a poco, en lugar de darte de golpe un contenido de calidad. Y eso pues al final acaba haciendo que la gente se harte, se aburra y acabe optando por otros videojuegos. Y con ese ritmo no van a llegar a ninguna parte. Con ese ritmo, desde luego, si tienen que sostenerse en ese videojuego, la cosa no pinta bien, porque es que Bungie es una empresa muy grande, aunque la gente se piense que no, es una empresa gigantesca a nivel de desarrolladores y todo eso. Los despidos pueden ser una auténtica brutalidad. Creo que cuando lo compraron había como 1200 desarrolladores o algo así, no sé, o trabajadores, no sé muy bien si eran todos desarrolladores, pero vamos, se quedaron en 800 y ahora parece que va a haber otra limpia. Y después de eso, pues ya me diréis. Ya me diréis, lo que pasa es que la pinta pues no es excepcionalmente buena y no es precisamente porque yo le tenga cariño a Destiny ni a estos juegos, porque en lo personal no son los títulos que a mí me gustan, ¿vale? Yo no soy consumidor de estos juegos en general, pero estamos hablando de una histórica, o sea, es una de las compañías más grandes de los videojuegos, de las más grandes que ha habido nunca. O sea, en cuanto a reconocimiento, hay muchas desarrolladoras que le deben todo lo que han hecho en su trabajo a la inspiración que les trajo este estudio, que ahora mismo está, pues que no saben dónde caerse muertos. Lo siento mucho, pero es que llevan años saltando de una compañía a otra a ver quién les aguanta las cosas que hacen y no hay manera. No hay manera. Microsoft se hartó de ellos, Activision se hartó de ellos y Sony tiene que estar ya harto de ellos. Es que cualquiera les produce más, pero en fin. Por otro lado de la balanza tenemos una compañía llamada Rockstar que básicamente fabrica billetes y que fabricará todavía más cuando le dé la gana. Concretamente con el lanzamiento de GTA 6. Y vamos con la última hora porque es absolutamente rocambolesca. Es de locos lo que está pasando. Ha salido el líder de la compañía, ha salido el CEO de Take-Two y ha comentado que no deberíamos de esperar nada de marketing, presentaciones y demás sobre GTA 6 al menos hasta mediados o finales de junio. Así lo ha dejado caer. Dice que el verano técnicamente comienza a finales de junio, lo que significa que el marketing no comenzará de manera inminente. Vamos, que nos desplaza hasta aquel punto. Y hombre, la verdad que a mí no me sorprendería absolutamente nada, pero es que esto choca frontalmente con otra información que nos viene a decir que el videojuego incluso podría presentar el tráiler la semana que viene, con un anuncio oficial hoy. Claro, aquí estamos en el problema de siempre. Tenemos la información oficial por parte de la compañía que nos dice que no esperemos nada, pero sin embargo ya sabéis que las compañías de manera oficial no suele avisar de estas cosas, o suele mentir en este sentido para que nos llevemos una sorpresa. Y claro, llevamos tantas mentiras por parte de los filtradores de GTA que yo en lo personal no sé ya qué creerme tampoco. Me refiero, yo ahora mismo tengo la cabeza en que de este videojuego no sabremos nada hasta final de junio. Yo estoy más en la versión oficialista, pero claro, lo mismo en las próximas horas sí que tenemos algo. Lo que pasa es que toda la información relacionada con GTA 6 y un anuncio inminente es casi la misma información que nos sueltan acerca de los eventos grandes de Nintendo, que prácticamente tenemos uno todos los meses por lo visto, y luego pues acaban siendo en las fechas de siempre, sin moverse del sitio en absolutamente nada. Y bueno, información basura, eso es lo que pasa. Así que mucha paciencia, porque este videojuego se van a escuchar muchas tonterías hasta que haya una presentación oficial. Precisamente GTA 6 podría ser el elemento que haga que videojuegos como por ejemplo Fable no saliesen este año, porque les cueste mucho cuadrar una buena fecha de lanzamiento, teniendo en cuenta que el mes de noviembre es prácticamente un tema tabú, es algo que no se puede tocar y parece que GTA no se va a mover de ahí. La cuestión es que el estudio de desarrollo de Fable, en este caso Playground Games, pues ha comentado en redes sociales por activa y por pasiva que el videojuego se lanza este año. Y os pongo en la misma situación que os he comentado de GTA. Es decir, las compañías de manera oficial no te van a decir otra cosa hasta que llegue el momento. Es decir, por redes sociales no te van a confirmar una demora de un videojuego. Eso te lo confirmarán con un anuncio a lo grande, de una manera más clara, para que quede bien en evidencia. No sé, y que por supuesto se pueda controlar un poco mejor la información. Pero vamos, yo creo que el videojuego sí que sale este año.
año, aunque algunos tienen dudas porque han anunciado que siguen contratando gente para su desarrollo. Algunos piensan, ¿cómo puede ser posible que un videojuego que se lanza durante los próximos meses todavía esté contratando gente para temas artísticos, para dirección de arte en general y todo ese tipo de rollos? ¿Cómo es eso posible? Pues a ver, tenéis que tener en cuenta el siglo en el que vivimos. Un videojuego no es solamente lo que se lanza, sino todo lo que viene después. Y tened en cuenta el estudio que está detrás. Es el estudio que nos hace Forza Horizon. ¿Qué es lo que tiene este videojuego? ¿Qué es lo que tiene esta franquicia? Contenido post-lanzamiento, mucho. Contenido de temporada, contenidos incluso de eventos específicos, expansiones, DLCs. Fable yo estoy convencido de que va a tener todo eso. Yo creo que de hecho Fable se va a llamar así a secas, no se llama Fable 4, ni tiene un nombre más complejo, porque será como una especie de videojuego definitivo del universo Fable. Será como un videojuego donde, mediante actualizaciones, contenidos y demás, vayan llegando un montón de cosas con el paso de los años hasta que necesiten sacar otro. Pero vamos, es como por ejemplo hablar... No sé, es que tampoco quiero poner como ejemplo videojuegos de servicio porque yo creo que Fable no será necesariamente un videojuego de servicio, pero sí va a tener cierto componente de eso, sí va a tener cierto componente post lanzamiento y por eso se siguen contratando desarrolladores y directores de arte, porque lo que tenga que salir eso ya está hecho y está preparado. Ahora mismo están puliendo la experiencia, ya nos lo dijeron en el evento y claro... La cuestión es que a partir de ahí, pues obviamente tendrás que crear nuevos eventos, incluso nuevas historias que vayan surgiendo, posiblemente con el paso del tiempo haya misiones secundarias completamente nuevas que se van a ir rotando, porque bueno, el videojuego sí que parece que va a tener una historia de principio y final, pero al fin y al cabo Fable es un videojuego para quedarte viviendo en ese universo de fantasía tan peculiar, ¿no? Bueno, ya haremos vídeos de hecho sobre Fable, tengo muchas ganas de comentar unas cuantas cosas, pero vamos, que en principio oficialmente el videojuego sigue para este año y que las contrataciones no dicen más que habrá mucho contenido. Por cierto, hablando de posibles demoras, os comento que Tomb Raider Legacy of Atlantis, título que ya sabéis es el Tomb Raider original, solo que en este caso en forma de remake, respetando un poco todo lo que era el videojuego clásico, pero con algunos añadidos y obviamente mejoras gráficas y jugables, sigue previsto para este año de manera oficial. Se ha comentado y rumoreado que este videojuego podría tener alguna clase de demora, pero el estudio y el equipo lo que viene a decir básicamente es que no, que el videojuego no se ha demorado y que sigue previsto para lanzarse durante el 2026. Y yo me hago la siguiente pregunta: ¿cuándo? Porque yo desde luego le tengo muchas ganas, es decir, es un regreso por todo lo alto y de hecho pues estamos hablando del videojuego mítico. La cuestión es que los meses están bastante saturados. Digamos que en junio no va a salir, entiendo, porque el videojuego necesita un tiempo y espacio para poder venderse. Julio está copado de videojuegos y en principio incluso debe de ser el mes en el que se lance Halo, ni más ni menos. Luego tenemos un mes de agosto que también parece bastante copado y que no suele ser el mejor mes para lanzar videojuegos. Ni os digo ya septiembre, que tenemos un videojuego propio de PlayStation, quizá dos si contamos la exclusividad de otro título, aparte posiblemente sea el mes de Gears, aparte de otra serie de videojuegos populares que suelen lanzarse, con lo cual te queda octubre, y en octubre a lo mejor te cruzas con Fable. O sea, lo pueden hacer, pueden plantear poner el videojuego en las mismas fechas, pero yo desde luego lo veo un riesgo bastante considerable, un riesgo bastante grande, todo se ha dicho, y no sé si es la mejor de las ideas, pero vamos, las fechas se van acotando. Y cada día que pasa sin que anuncies el videojuego para una fecha concreta, es otra compañía que acabará colocando la suya. Y vamos a ver, ojalá de verdad que saliese este año, lo digo en serio, tengo muchísimas ganas, pero tengo mis dudas. Creo que oficialmente tienen que decir esto, pero luego a la hora de la verdad veremos a ver si pueden acabar cumpliendo, porque madre mía la que tenemos con el virus de GTA 6 que no nos permite nada. Que por cierto casi se me olvida, durante el mes de julio también tenemos el Assassin's Creed, sí, vuelve Black Flag, un título que de hecho se nos ha presentado de nuevo por parte del medio IGN, posiblemente el medio que peor juega los videojuegos de toda la historia, es decir, es absolutamente terrible. Nos han mostrado un nuevo gameplay, nos han mostrado nuevos vistazos y hombre, se agradece la parte informativa que voy a comentar a continuación, porque son cosas desde luego bastante interesantes, pero qué mal juegan, por Dios, o sea, es que es terrible. Mira que yo tengo días malos, que a veces, si me vieres a veces en algunos videojuegos, cuando estoy un poco despistado, estoy cansado, lo que sea, soy a veces terrible, incluso
incluso con títulos que me gustan mucho, pero lo de esta gente, es decir, es aberrante, o sea, le dan palos por todos lados y está claro que tienen muchas veces activadas todas las ayudas para poder pasarse el videojuego de turno. Pero bueno, vamos a hablar de este videojuego, anda, porque es uno de los lanzamientos que tengo más esperados para el verano. Y recordad que sale el próximo 5 de julio para Xbox, PlayStation y también para PC. Y es que de este videojuego lo que nos han podido comunicar, por ejemplo, es que es un título que va a tener hasta 6 horas de nuevo contenido. 6 horas inéditas jamás vistas en el videojuego clásico original. 6 horas que alternará entre novedades en la historia, por ejemplo, nuevos capítulos con Barba Negra, mismamente, aparte de conocer a otros personajes que te ayuden a esas expediciones marítimas. Unas expediciones marítimas que, por cierto, tendrán nuevas islas, nuevas zonas, inéditas completamente, que se han creado específicamente para este videojuego. Aparte que, como se ha mejorado y profundizado mucho en lo que es la exploración subacuática, por ejemplo, pues ahí vamos a tener también mucho más contenido. Con lo cual, todos los añadidos estos son una auténtica mejoría respecto al videojuego clásico, son cosas que van a gustar mucho. Lo que quizá no guste nada es que han eliminado toda la parte presente del videojuego, y a mí eso me parece un error de bulto, porque es una de las cosas más esenciales del origen de la saga Assassin's Creed. Yo creo que eso no tendrían que haberlo tocado, no tendrían que haberlo quitado, eso lo puedes mantener perfectamente y añadir más contenido del videojuego. Todo eso hubiera sido una combinación, bajo mi punto de vista, perfecta. Pero es que llevan tiempo alejándose de traer el presente a la saga Assassin's Creed. Hay gente a la que le da igual, pero yo creo que estas cosas en un videojuego clásico no se pueden tocar. Lo que hagas con el online me es indiferente, pero eso yo creo que se tendría que haber quedado. En fin, no es que sea la mayor parte del contenido, pero era desde luego interesante. También nos han comentado que a nivel técnico este videojuego, por ejemplo, no va a tener pantallas de carga, no va a tener absolutamente ninguna, que todo va a ser orgánico y dinámico, y que de hecho tanto en Xbox Series X como en PlayStation 5 el videojuego funcionará a 60 frames incluso con el Ray Tracing activado. Eso sí, no dicen a 4K, ahí entiendo que es donde está el matiz, pero bueno, habrá muchas mejoras también en el sigilo y otras cosas que ya hemos comentado por el canal. Y para cerrar tengo una pequeña gran noticia. Vuelve Crazy Taxi. Ayer la cuenta oficial, después de más de 6 años, ha publicado una imagen donde se ve el letrero de un taxi, el letrero superior, encendiéndose, dando a entender que hay un anuncio dentro de poco. Es el mismo modus operandi que con Alien Isolation. Y yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. De verdad, creo que este verano Sega va a tener una temporada bastante movida en cuanto a anuncios y ojalá de verdad que vuelva por todo lo alto y que esté precisamente a eso, a la altura de lo que es esta licencia. Porque aunque muchos no lo sepáis porque quizá no lo jugasteis, sois muy jóvenes o por falta de compatibilidad, este videojuego, esta licencia particularmente, es una de las más influyentes de lo que es la conducción arcade, tal y como la conocemos hoy en día. Es una pasada. En muchos videojuegos tiene bastantes referencias. Así que bueno, ojalá tengamos buenas noticias, pero hasta entonces os invito a lo de siempre, y es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.